La Biblia describe la condición espiritual del hombre de diversas maneras. Dios nos dice en su palabra que el incrédulo está muerto en sus delitos y pecados. Nos dice que se encuentra en un estado de enemistad, en un estado de rebeldía contra Dios. Pero la Biblia también describe al hombre en su estado natural como alguien que está voluntariamente ciego a las realidades espirituales. Para muchas cosas el hombre tiene visión, mucha visión, pero es incapaz de percibir el estado real en que se encuentra su alma delante de Dios, y mucho menos es incapaz de desear el remedio que Dios ha provisto. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 2 versículo 14 que el hombre natural, es decir, el hombre tal como sale del vientre de su madre, el hombre que todavía no ha nacido de nuevo, que no ha sido regenerado, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Pablo dice que no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y en 2 Corintios 4:3 Pablo dice de manera más explícita que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El hombre incrédulo está espiritualmente ciego, y con una ceguera que es 1000 veces peor que la física, porque ni siquiera le permite darse cuenta de que él está ciego. Él cree que ve, pero no ve. Y ese es precisamente el tema de la porción del Evangelio de Marcos que estudiaremos en esta mañana. Marcos capítulo 8, vamos a estar viendo los versículos 1 hasta el 26. Es un pasaje muy extenso, por lo que no vamos a detenernos en cada uno de los detalles que aparecen allí, pero aún así, mis hermanos, vale la pena entender esta porción del Evangelio de Marcos como un todo para poder ver el hilo de pensamiento que corre a través de esta sección del Evangelio. Este capítulo comienza con un incidente similar al que nosotros vimos hace varias semanas atrás en el capítulo 6 de Marcos, cuando el Señor alimentó a una gran multitud con 5 panes y 2 peces. Por eso hemos titulado esta primera escena "Una lección repetida para un grupo de alumnos de lento aprendizaje". ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos en los versículos 1 al 9 del capítulo 8 del Evangelio de Marcos? Una lección repetida para un grupo de alumnos de lento aprendizaje. Marcos capítulo 8 versículos 1 al 3. En aquellos días, es decir, que Marcos está conectando lo que él ha venido describiendo del ministerio de Jesús en esa región llamada Decápolis, al otro lado del Jordán. Dice: en aquellos días, cuando de nuevo había una gran multitud que no tenía que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la multitud, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los despido sin comer a sus casas, desfallecerán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. El Señor Jesucristo se encuentra todavía, como decía hace un momento, en esta región de Decápolis con sus discípulos, un territorio poblado mayormente por gentiles. Y Marcos nos dice que una vez más, de nuevo, dice en el versículo 1, se reunió en torno a él una gran multitud que no tenía que comer. ¿Cuánto desearíamos los pastores siempre tener congregaciones así? ¿Ustedes se imaginan? 3 días aquí predicando la palabra y que a ustedes se les olvide que no tienen que comer. Eso sería fantástico. Pero después me desperté. Estas personas, es que yo quiero que ustedes noten esos pequeños detalles que aparecen en el Evangelio de Marcos. Estas personas, mis amados hermanos, se habían absorbido tanto en las enseñanzas de Jesús durante 3 días que aparentemente no se habían dado cuenta que sus provisiones se habían comenzado a agotar, y ellos estaban en un lugar
desértico, así que era una situación desesperada, y Marcos dice que eso movió al Señor a compasión. Y la palabra que se usa aquí, la palabra griega, significa literalmente que a Jesús se le removieron las entrañas. Algunos habían venido desde muy lejos, por lo que no iba a ser fácil para ellos encontrar provisiones, y Jesús sabía que ellos podían colapsar en el camino. Eso es lo que significa literalmente la palabra desfallecer en el versículo 3. Jesús sabía que ellos iban a colapsar si se iban a sus casas. Y mis hermanos, ¿saben lo que eso nos enseña? Que el Señor Jesucristo es un Salvador compasivo. Él no se conmueve únicamente por nuestros problemas espirituales y eternos. Él también está consciente, Él también está atento a nuestros problemas terrenales y temporales. Él no es indiferente al hambre, Él no es indiferente a la enfermedad, y eso lo vemos una y otra vez en los evangelios. Su corazón es movido a misericordia ante todo tipo de necesidad, ante todo tipo de sufrimiento. Ahora, lo interesante que nosotros vemos en este pasaje es que Él quiere desarrollar en los suyos, es decir, en ti y en mí, esa misma clase de compasión, esa misma clase de misericordia. Y es por eso que en el versículo 2 el Señor comparte su inquietud con los discípulos. Le dice: tengo compasión de la multitud. Y de paso es la primera vez y la única vez en los evangelios donde se dice eso del Señor de la boca del Señor mismo. O sea, los evangelistas dicen que Él tenía compasión, pero ahora es Cristo el que está abriendo su corazón y dice: tengo compasión. Tengo compasión por esta multitud, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Él comparte esta inquietud con los discípulos. Pero mis hermanos, como sucede muchas veces, donde Jesús ve una oportunidad, nosotros vemos un problema. Y cuando vemos el problema, perdemos la oportunidad. ¿Cómo reaccionaron los discípulos? Versículo 4. Sus discípulos le respondieron: ¿y dónde podría alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan a estos que están aquí en el desierto? De verdad que hay momentos que uno está leyendo los evangelios y uno saca exclamaciones. Yo no sé tú, pero a veces yo digo: ¿what? Déjame hacerte una pregunta. Si tú hubieras estado allí en ese momento, ¿cuál habría sido tu respuesta a los discípulos? Imagínate, ¿te acuerdas la serie El Túnel del Tiempo? Algunos se acordarán. Bueno, imagínate que tú puedes tomar el túnel del tiempo y llegar a ese momento particular con el conocimiento que tú tienes ahora de los evangelios, y más particularmente con el conocimiento que tienes del evangelio de Marcos, y escuchas a los discípulos hacerle esta pregunta a Jesús: ¿de dónde vamos a sacar comida para que coman todos estos? ¿Qué tú les habrías respondido? Bueno, yo no sé tú, pero probablemente yo les hubiera dicho: ¿cómo que de dónde? De ese Señor de gloria que puede multiplicar unos cuantos panes y unos cuantos peces y convertirlos en un banquete. Jesús puede hacer eso. Bien, esa es la respuesta correcta. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos? Yo me temo que de haber estado allí, lo más probable es que tú y yo habríamos reaccionado exactamente como ellos lo hicieron. Exactamente. Tenemos un serio problema, tú y yo tenemos un serio problema para aplicar lo que conocemos del Señor. Cuando estamos en un momento difícil, cuando estamos en medio de la prueba, cuando estamos en medio del dolor, se nos olvidan los principios bíblicos, se nos olvida la teología. Pero ya hablaremos de eso dentro de un momento. Ahora, lo sorprendente de esta historia, mis hermanos, es que el Señor no desecha a sus discípulos por causa de su torpeza, y eso es una buena noticia, sino que con toda paciencia les repite la misma lección que le había dado en el capítulo 6, versículo 5. Y Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos respondieron: 7.
Entonces mandó a la multitud que se recostara en el suelo, y tomando los 7 panes, después de dar gracias, los partió y los iba dando a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente, y ellos los sirvieron a la multitud. También tenían unos pocos pececillos, aparentemente sardinas, y después de bendecirlos mandó que estos también los sirvieran. Todos comieron y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas. Los que comieron eran unos 4,000, y los despidió. Marcos no nos dice cómo fue que operó el poder de Jesús para hacer este milagro, y eso es algo que siempre me lo he preguntado. ¿Sería que al partir el pan crecía el otro pedazo? ¿O sería que en la canasta donde estaban los 7 panes y los pocos pececillos comenzaron a aparecer de la nada panes y peces? Nosotros no lo sabemos. Y saben que, mis amados hermanos, no tiene la menor importancia, porque sea de un modo o de otro, el punto es que el Señor alimentó milagrosamente a un montón de personas con 7 panes y unos pocos pececillos. Es el mismo que en el principio creó de la nada con el poder de su palabra los cielos y la tierra. Él estaba allí ese día, encarnado en persona, y sigue siendo el mismo en el día de hoy. Un Salvador compasivo y todopoderoso. Marcos dice en el versículo 9 que eran 4,000 personas, y Mateo, en el pasaje paralelo en Mateo 15:38, dice que ese cálculo fue sin contar las mujeres y los niños. ¿Cuántas personas habían allí? Probablemente más de 15,000. Y aún así sobraron 7 canastas llenas de comida. Y de paso, mis hermanos, la palabra que usa Marcos aquí para canasta no es la misma que se usa en el pasaje anterior, en el capítulo 6. Esta era una canasta, como nosotros tenemos una fuerte influencia norteamericana. Creo que ustedes van a entender esto. Es un hamper, eso es lo que significa la palabra griega. Es una canasta lo suficientemente grande para que quepa un hombre entero dentro de ella. Es la misma palabra que aparece en Hechos capítulo 9 versículo 25, cuando dice que Lucas, que Pablo tuvo que ser descolgado del muro de Damasco en una canasta. Así que es probable que en esta ocasión hayan recogido más panes y más peces que en el milagro anterior. Mis hermanos, ¿qué aprendemos de esta escena? Que nuestro Dios tiene el poder para proveer para todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, como dice Pablo en Filipenses 4. Él es un Dios confiable, Él es un Dios poderoso, Él es un Dios compasivo. Nosotros podemos echar nuestras cargas, podemos echar nuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, como dice el apóstol Pedro. Lamentablemente e increíblemente, hay muchos que no quieren a ese Salvador reinando en sus vidas. Y por eso cierran sus ojos a toda evidencia, como vemos en la siguiente escena del pasaje, que yo he titulado Palabras de juicio para un grupo de ciegos que no quiere ver. Palabras de juicio para un grupo de ciegos que no quiere ver. Marcos nos dice en el versículo 10 que inmediatamente después del milagro Jesús se embarcó a la región de Dalmanuta con sus discípulos, donde es confrontado por los fariseos. Versículo 10: y subiendo enseguida a la barca con sus discípulos fue a la región de Dalmanuta. Entonces salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, buscando de él una señal del cielo para ponerle a prueba. Esta fue la última confrontación de Jesús con los líderes religiosos de Israel en la región de Galilea, porque unos días más tarde el Señor iba a dirigirse a Jerusalén y allí sería juzgado, allí sería condenado a muerte. Así que en cierto modo, mis amados hermanos, lo que nosotros estamos viendo aquí en el capítulo 8 del Evangelio de Marcos marcó el principio del fin del ministerio terrenal de Jesús. Y es interesante notar que los fariseos fueron a buscar a Jesús para discutir con él. No fue que se encontraron con Jesús por accidente. Ellos andaban detrás de Jesús.
¿Y saben por qué andaban detrás de Jesús? Porque estos hombres no soportaban el evangelio de la gracia. Ellos andaban detrás de Jesús porque ellos estaban tan absortos en su propia justicia que ellos odiaban el evangelio. El evangelio era un insulto para estos hombres. Y ellos veían a las personas yéndose detrás de Jesús y estaban preocupados y querían desacreditar al Señor delante de todo el mundo. Y por eso es que le piden una señal del cielo. ¿Notaron eso? Danos una señal del cielo. Y ese detalle es importante. Los judíos pensaban que Satanás podía imitar los milagros de Dios siempre y cuando se tratara de cosas que ocurrían aquí en la tierra. Pero ellos creían que Satanás no puede imitar los milagros que ocurren en el cielo. Y eso es precisamente lo que ellos están pidiendo aquí. No vengas con esos milagros que tú haces aquí en la tierra, porque ya sabemos que el diablo puede hacerlos también. Haz algo verdaderamente extraordinario, algo que tenga que provenir directamente del trono de Dios. Detén el sol como hizo Josué en Gabaón, o haz que llueva fuego del cielo como hizo Elías. Eso es lo que nosotros queremos, una señal del cielo. No venga con un milagrito aquí, no. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a esta ridícula petición? Versículo 12. Suspirando profundamente en su espíritu, dijo: ¿por qué pide señal esta generación? En verdad os digo que no se le dará señal a esta generación. Y dejándolos, se embarcó otra vez y se fue al otro lado. Mira, si tú vas delante de alguien y le demandas algo y su reacción es un profundo suspiro, déjame decirte algo, puedes estar seguro que lo que sigue no será nada bueno. Ese suspiro de Jesús fue una fuerte reprensión a este grupo de hombres que había determinado rechazarle a él como el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. No importa las evidencias que lo señalaban a él como el Mesías. Ahora, hermanos, para poder entender lo que está sucediendo aquí, es necesario que nosotros vayamos al capítulo 6 del Evangelio de Juan. No tienen que buscarlo, pero luego del primer milagro de la multiplicación de los panes y los peces, los judíos le hicieron a Jesús una petición similar. Dice en Juan capítulo 6 versículo 30: ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. En otras palabras, Jesús les está diciendo: ¿ustedes creen que Dios autenticó a Moisés porque les dio a comer el maná en el desierto? No, yo soy el verdadero pan que descendió del cielo para darles vida. En una forma todavía más clara, lo que Jesús está diciendo es: ustedes me están pidiendo a mí que les dé una señal y no se están dando cuenta que yo soy la señal. Yo soy la señal. Si ustedes no creen, a pesar de lo que han visto en mí, no van a creer de ningún modo, porque no existe una señal más convincente que yo. Yo soy la señal. Mis hermanos, piensen en esto por un momento. El Dios del cielo se hizo hombre. ¿Ustedes se imaginan eso? El Dios del cielo se hizo hombre. El Dios del cielo vivió una vida perfecta. El Dios del cielo llevó a cabo milagros extraordinarios como la multiplicación de los panes y los peces. Predicó la palabra como nunca nadie lo ha hecho ni lo hará jamás. Y todavía le estaban pidiendo evidencias de que él era un enviado de Dios. ¿Saben por qué Jesús
no respondió a la demanda de los fariseos porque ellos no necesitaban más pruebas, ellos necesitaban arrepentimiento. Ellos no necesitaban más pruebas. Leí en estos días algo que dijo el famoso ateo pensador francés Voltaire. Él dijo una vez, oigan esto, si aún llegara a suceder que ocurriera un milagro en un mercado abierto ante 1.000.000 de testigos confiables, preferiría desconfiar de mis sentidos que admitir el milagro. ¿Qué les parece? ¿Cuál es el peor ciego? El que no quiere ver. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Esa es la acusación de Pablo a toda la raza humana en el capítulo 1 de su carta a los romanos. Dios se ha revelado a través de la creación y lo ha hecho de una manera inconfundible, pero el hombre ha decidido detener con injusticia la verdad. El hombre detiene con injusticia la verdad. Él sabe que Dios existe, él sabe que Dios creó los cielos y la tierra, él lo sabe en el fondo de su corazón, pero él pretende vivir como si no lo supiera. Él se hace el tonto. Yo decía, ayer puse un Twitter. Sí, yo uso Twitter. Un Twitter que decía, no es por ser más inteligente que los incrédulos son incrédulos, es porque son deshonestos intelectualmente. Son deshonestos intelectualmente. En Juan capítulo 3 dice, la luz vino al mundo. Ese es el problema, la luz vino al mundo. ¿Y qué hicieron los hombres? Amaron más las tinieblas que la luz. Mis hermanos, eso es trágico. Esta petición ridícula de los fariseos evidenciaba tal dureza de corazón, tal obstinación contra la verdad, que no valía la pena hacer el menor esfuerzo para tratar de convencerlos de lo contrario. Marcos dice que el Señor los dejó y se fue hacia el otro lado del mar. Y mis hermanos, esto no fue un simple traslado de un lugar a otro, esto fue un abandono. Esa es la idea. El Señor es muy paciente, muy paciente. Pero mi amigo, si tú estás aquí sin Cristo, déjame darte una advertencia muy sobria, muy solemne. Hay un momento en que el incrédulo traspasa una línea de no retorno. Una línea conocida únicamente por Dios. Cuando termina toda oportunidad de arrepentimiento, ese día los fariseos cerraron para siempre las puertas de salvación para ellos. Para siempre. Probablemente no volvieron a ver a Jesús nunca más. Esto es trágico. Pero el texto no termina allí. Marcos también nos narra otro incidente que nos revela otro tipo de ceguera espiritual, una ceguera que afecta a los creyentes. Los líderes religiosos de Israel estaban completamente ciegos, estaban voluntariamente ciegos, pero ahora Marcos quiere hacernos ver que los discípulos también tenían un serio problema en su entendimiento de las cosas. Por eso yo he titulado la siguiente escena, unas palabras de reprensión para un grupo de creyentes con miopía espiritual. Unas palabras de reprensión para un grupo de creyentes con miopía espiritual. El Señor y los discípulos se van en la barca al otro lado del mar, pero Marcos nos dice en el versículo 14 que se habían olvidado de traer panes para todo el grupo. De hecho, Marcos incluye el detalle de que había un solo pan en la barca para 13 hombres bien comidos, pescadores, hombres que hacían mucha fuerza física. Y nosotros podemos suponer que los discípulos le estaban dando mente al asunto, tal vez preocupados de que Jesús les preguntara por la comida y quedara evidenciado que habían sido unos irresponsables. En ese contexto, el Señor les da la advertencia que encontramos en el versículo 15.
Y él les encargaba diciendo: tened cuidado, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. En el pasaje paralelo, en el Evangelio de Mateo, se incluye también la levadura de los saduceos. Así que si tomamos los dos pasajes, Jesús les dijo: tengan cuidado con la levadura de los fariseos, con la levadura de los saduceos y con la levadura de los herodianos. Estos eran los tres grupos de influencia en la sociedad judía de aquel tiempo. Los fariseos eran los legalistas, aquellos que se querían salvar a través de su obediencia, aquellos que creían ganarse el favor de Dios a través de rituales, a través de su obediencia a los 10 mandamientos. Luego estaban los saduceos. Los saduceos eran los teólogos liberales de aquellos días, aquellos que no aceptaban la inspiración total del Antiguo Testamento. Y luego estaban los herodianos. Los herodianos fácilmente se hubieran postulado en las elecciones de República Dominicana y habrían ganado muchos votos. Eran los secularistas de la época. Ahora, no olviden, hermanos, que los apóstoles eran creyentes, con la única excepción de Judas. Estos hombres lo habían dejado todo para seguir a Cristo, pero aún así el Señor les advierte que se cuidaran de la influencia de estos grupos. Cuídense de esa levadura. Ustedes saben lo que hace la levadura, ¿verdad? Usted pone un poquito de levadura en la masa del pan y esa levadura leuda todo, afecta todo. Bueno, por esa razón la levadura se usa en la Biblia metafóricamente para señalar algo que nos puede parecer pequeño, pero que puede traer una significativa alteración en todo lo que toca. De ahí que la levadura vino a ser un símbolo de aquello que corrompe, de aquello que destruye. Mis hermanos, déjenme decirles algo con todo mi corazón de pastor en esta mañana. Nadie, incluyendo el mismo que está predicando, nadie aquí es inmune al legalismo. De hecho, si tú quieres ver a un legalista, mírate al espejo. Nosotros todos somos legalistas en recuperación. Es increíble cómo escuchamos una y otra vez el mensaje del evangelio y la tendencia del corazón es a querer ganarnos el favor de Dios a través de lo que hacemos. Cuidado con la levadura de los fariseos. Iglesia bíblica del Señor Jesucristo, en el siglo XXI, cuídense de la levadura de los fariseos. Es dañina, es terrible en la vida de un cristiano. Pero cuídense también de la levadura de los saduceos. Cuídense, hermanos, de todas esas voces que están hoy día atacando la infalible palabra de Dios. En estos días alguien nos mandó por WhatsApp un artículo que alguien había escrito y decía: ¿alguien le puede responder a esta persona diciendo que qué están hablando los religiosos basándose en un libro anticuado, en un libro arcaico, cuando los religiosos han demostrado que son unos hipócritas? No me pude contener y puse otro Twitter. No recuerdo exactamente cómo decía, pero era algo como esto: la hipocresía siempre estará presente en todo grupo religioso, pero Jesús sigue siendo la verdad y la Biblia sigue siendo su palabra. Cuidado, hermanos, con la levadura de los saduceos. Cuidado con la levadura de los herodianos. Cuidado, hermanos, con la mundanalidad. ¿Saben que muchas personas, queriéndose cuidar del legalismo, se arrojan en los brazos de la mundanalidad? Y ninguna de las dos cosas son buenas, son terribles para el alma, son levadura que corrompen. Y si no estamos alertas, mis queridos hermanos, si no estamos en guardia, fácilmente podemos ser arrastrados por cualquiera de estos vientos de doctrina, como dice Pablo en Efesios 4. Pero ese no es el punto central de esta historia, así que debo resistir la tentación y no seguir hablando de este tema. Porque el punto principal de esta historia es la reacción de los discípulos a la advertencia de Jesús. Versículo 16. Y ellos discutían entre sí que no tenían panes. Hermanos, no pierdas el hilo de la historia para que entiendas lo que está sucediendo aquí. Y por eso es que quise predicar de estos 26 versículos juntos, porque es que están conectados.
El Señor acaba de repetir el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, no se olviden eso. Pero cuando los discípulos se dan cuenta que solo tenían un pan en la barca, comienzan a preocuparse. ¿Alguna vez a ti te ha pasado que tú estás tan preocupado por algo que todo lo que escuchas lo interpretas a la luz de esa preocupación, aunque no tenga nada que ver con eso? Yo creo que eso fue lo que pasó aquí. Los discípulos estaban tan preocupados por el tema del pan que desde que ellos escucharon la palabra levadura no escucharon nada más. Increíble. Miren, mis hermanos, déjenme decirles algo. Nuestras preocupaciones terrenales no se quedan fuera cuando ustedes vienen a la iglesia. Ellas entran con ustedes aquí y se sientan con ustedes aquí en el servicio de adoración. Y si no estamos alerta, nuestras preocupaciones pueden anular el impacto de la predicación de la palabra de Dios en nuestros corazones. Dice en Marcos capítulo 4 versículo 19 que las preocupaciones por las cosas de este mundo ahogan la palabra y la hacen estéril, la hacen infructuosa. Pregunta: ¿cómo podemos combatir eso? Pero yo pienso que la respuesta se encuentra en el pasaje paralelo otra vez en el Evangelio de Mateo. Dice en Mateo capítulo 16 versículo 18 que el Señor introdujo estas preguntas que aparecen en Marcos capítulo 8 diciendo a los discípulos: hombres de poca fe. Esa frase no la incluye Marcos. Hombres de poca fe, ¿por qué discutís entre vosotros que no tenéis pan? Ahí está la clave. El Señor estaba hablando de algo tan serio, pero ellos no pudieron entenderlo por causa de su incredulidad. La preocupación que tenían por la falta de pan no era más que un resultado de su falta de fe. Y esa falta de fe que producía preocupación entorpecía su entendimiento. Versículo 17. Dándose cuenta, Jesús le dijo: ¿por qué discutís que no tenéis pan? ¿Aún no comprendéis ni entendéis? ¿Tenéis el corazón endurecido? El Señor quiere despertar a sus discípulos a la realidad de que un corazón regenerado, un corazón nacido de nuevo, puede padecer cierto grado de endurecimiento, puede padecer cierto grado de insensibilidad espiritual que no nos permite entender ni asimilar la palabra de Dios. Versículo 18. Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís. Ellos tenían ojos, ellos tenían oídos. Cristo les había abierto los ojos en la conversión, pero no estaban viendo. Déjenme hacerles una pregunta, hermanos. ¿Qué cita bíblica está usando Jesús aquí? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís. Isaías capítulo 6. Una cita que Jesús había usado en Marcos capítulo 4 versículo 11 al 12 para decir a los fariseos de su época: por ustedes, dijo Isaías, teniendo ojos no veis, teniendo oídos no oís. Solo que aquí el Señor le está aplicando a los discípulos. El Señor les está diciendo: ¿están ustedes reaccionando como los incrédulos? ¿No recordáis, versículo 18, no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y lean el texto con un poco de imaginación. 7. Imagina. ¿Cuánto? 7. Y cuando partí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogiste? Ellos dijeron, en la primera fueron 12, ahora fueron 7. Y les digo: ¿aún no entendéis?
Mis hermanos, cuidado con ser excesivamente duros con los discípulos sin reconocer al mismo tiempo que muchas veces nosotros somos como ellos. Nos resulta tan difícil conectar los puntos. Olvidamos tan fácilmente. Yo estoy seguro que todos ustedes aquí, si son creyentes de años, de cierto tiempo en la fe, seguro que pueden recordar momentos en su vida pasada en los que pasaron por situaciones bien difíciles y en los que Dios de muchas maneras manifestó su fidelidad. Seguro. Yo estoy de eso. Pero entonces viene otro problema. Y olvidamos por completo lo que Él hizo por nosotros en aquella ocasión. Mis hermanos, somos tan lentos para aprender. Pero Jesús es tan paciente para instruirnos. Y me encanta cómo concluye este relato en el Evangelio de Mateo. Dice en Mateo capítulo 16, versículo 12: entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Finalmente entendieron algo. Porque su ceguera era parcial, era temporal, no como la de los fariseos. Por eso hay un pequeño detallito en el versículo 17 y en el versículo 21, un adverbio que no debemos pasar por alto. Aún no comprendéis. Versículo 21, y les dijo: aún no entendéis, todavía no entendéis. Ese todavía nos da esperanza. Todavía no entendéis. El Señor no se cansa. Mis hermanos, aquellos que tienen luz de la palabra de Dios deben anhelar con todo su corazón tener más luz. Deben orar fervientemente. Ustedes recuerdan esa oración de Pablo en Efesios capítulo 1 versículo 18, luego que Pablo ha dicho: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos a través de nuestro Señor Jesucristo. Y va detallando bendición tras bendición tras bendición. Pero cuando llegamos a la mitad del capítulo 1, ¿qué hace Pablo? Orar por los efesios y pedir que el entendimiento de ellos sea abierto, que el entendimiento de ellos sea iluminado, para que nosotros podamos tener una mejor comprensión de todas las bendiciones que Dios ha derramado sobre nosotros. Debemos orar que el Señor abra nuestro entendimiento. Debemos leer las Escrituras. Hermanos, esto es un tesoro. Como decía Salvador en la escuela dominical, esta es la palabra de Dios. Debemos leer, debemos comernos este libro, debemos empaparnos de este libro, debemos conocer las Escrituras. Debemos leer buenos libros que nos ayuden a entenderla mejor. Debemos escuchar la predicación de la palabra con suma atención, en dependencia del Espíritu de Dios, para que la luz de la verdad de Dios despeje las tinieblas que todavía tenemos en el corazón. No te quedes donde estás. No te quedes allí. Necesitas seguir profundizando en tu entendimiento de Dios. Necesitas seguir entendiendo el Evangelio. Necesitas seguir entendiendo cuál es la voluntad de Dios para ti. Pablo ora por los colosenses en Colosenses capítulo 1 versículo 9 al 10, para que crezcáis en el conocimiento, en el entendimiento de su voluntad. No te quedes donde estás. Sobre todo porque tú no estás solo en ese camino. Y eso nos lleva a la última escena de este pasaje, que yo he titulado Un milagro esperanzador. Marcos 8, 22. Llegaron a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. Tomando de la mano al ciego. Qué tierno, hermanos. Imagínense esa escena. Al Señor Jesús tomando la mano de este hombre y llevándolo
lejos de la multitud, dice, tomando de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿ves algo? Y levantando la vista dijo, veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente y fue restaurado y lo veía todo con claridad. Y lo envió a su casa diciendo, ni aún en la aldea entres. Yo no creo que haya sido por casualidad que Marcos incluyera este milagro precisamente en este punto de la historia. Recuerden lo que decíamos cuando empezamos esta serie: los evangelios son biografías teológicas. Ellos no están narrando cronológicamente la vida de Jesús. Ellos están tomando lo que ellos quieren tomar para darnos una enseñanza. Y es importante entender eso porque la narración de este milagro es exclusiva de Marcos. No aparece en ningún otro de los evangelios. Así que Marcos lo mencionó por una razón, en ese punto. De hecho, este es el único milagro registrado en los evangelios hecho por Jesús en dos etapas. Todos los milagros del Señor fueron instantáneos. Jesús le dijo a Lázaro en la tumba, Lázaro, ven fuera. Y de inmediato salió de la tumba, y no medio vivo. Salió completamente vivo, instantáneamente. El Señor calmó el mar en tempestad de una sola vez. Cada milagro fue así, excepto la sanidad de este ciego en Betsaida. ¿Por qué el Señor sanó a este hombre en dos etapas? Bueno, antes de responder esa pregunta, veamos brevemente el milagro. Brevemente, unas personas se acercan a Jesús trayendo a un ciego, les ruegan que lo sane. El Señor, ya vimos, lo toma de la mano, lo saca fuera de la aldea, probablemente para no hacer de esta sanidad un espectáculo. Jesús quería tratar con este hombre de una manera muy personal. Y una vez se aleja de la multitud, el Señor hace algo bien extraño. Niños, este fue Jesús, no hagan eso con otros. Como dicen a veces los anuncios de cosas peligrosas, no intenten hacer esto en casa. ¿Qué hizo el Señor? Escupió los ojos del ciego. De hecho, ya nosotros habíamos visto que el Señor había hecho algo similar en Marcos capítulo 7 cuando sanó a un tartamudo. Probablemente, recuerden, este hombre está ciego. El Señor quería que él percibiera de una forma tangible, algo va a pasar con mis ojos. Así que el Señor escupe los ojos del ciego y lo toca con su mano, y así el ciego puede depositar su fe en él. Algo va a pasar. Jesús le pregunta, ¿tú ves algo? Y él dice, veo los hombres, pero como árboles que caminan. En otras palabras, él había comenzado a ver, pero todavía su visión era borrosa, la sanidad era incompleta. Así que el Señor pone las manos sobre sus ojos una vez más, y me encanta, dice que su visión fue restaurada y que lo veía todo con claridad. Esa palabra que se traduce como claridad es una palabra compuesta del griego que significa ver de lejos con toda nitidez. 20. La saliva de Jesús fue un láser y sanó a este individuo. Ahora bien, otra vez, hermanos, ¿por qué Jesús sanó a este ciego en dos etapas? Bueno, muchos comentaristas, y yo estoy completamente de acuerdo, entienden que Cristo quería hacerle ver a los discípulos en una forma gráfica el problema de visión que ellos tenían. Ellos necesitaban seguir avanzando en su proceso de entendimiento. Recuerden la pregunta del versículo 17, ¿es que aún no comprendéis ni entendéis? Versículo 18, teniendo ojos no veis. La visión de los apóstoles era como la de este hombre al principio. Ellos habían recibido visión espiritual cuando se convirtieron al Señor, pero todavía era borrosa. Ellos veían las realidades espirituales como árboles que caminan.
Estos hombres necesitaban crecer en su entendimiento. Y este milagro era una especie de ilustración viviente, no solo de su necesidad, sino de la obra que Jesús iba a seguir haciendo en ellos. Hay mucho que aprender, hermanos, y mucho que creer. Importante eso. Hay mucho que aprender y mucho que creer. El conocimiento teórico no sirve de nada aquí hasta que no lo aplicamos en el momento de las pruebas, hasta que no lo aplicamos en medio de las dificultades de la vida. Los discípulos vieron al Señor multiplicar panes y peces. Yo estoy seguro que si alguien les hubiera dado un examen teológico inmediatamente después del milagro y hubiera una pregunta: ¿es Jesús capaz de alimentar a un montón de personas con unos cuantos peces? Todos los apóstoles hubieran sacado 100 en el teórico. Pero cuando se subieron en la barca y se dieron cuenta de que habían olvidado el pan, entraron en pánico. El creador de los cielos y de la tierra estaba en la barca. El que puede crear panes del aire estaba allí. Pero ellos estaban en pánico. Honestamente, mi hermano, tú no te ves retratado en ese cuadro. Ay, porque yo me he visto allí tantas veces que me avergüenza. Pero gracias al Señor por su paciencia. Gracias al Señor porque Él sigue lidiando con nosotros para afinar nuestra visión espiritual. ¿Y saben cómo lo hace? Proveyéndonos conocimiento a través de la lectura de la palabra, a través de la predicación en la iglesia, a través de otros hermanos, a través de buenos libros, y luego nos coloca en situaciones de prueba en las que tenemos que aplicar el conocimiento aprendido. Las pruebas de la vida son el examen práctico. Y lo bueno, aunque algunos tal vez dirán que eso no es tan bueno, pero lo bueno es que el Señor no se cansa en su trabajo oftalmológico. Él seguirá afinando nuestra visión, afinando nuestra visión, afinando nuestra visión hasta que lleguemos a su presencia. Así que mira, mi hermano, si tú puedes identificar en tu vida que te falta mucho por entender, anímate. Anímate, porque eso quiere decir que tienes visión. O como dice Paul Tripp, eso quiere decir que la gracia te alcanzó. La gracia te alcanzó. La gracia te ha visitado. Y ahora tienes algo de visión. Ahora, si tú eres incapaz de ver tu necesidad de un Salvador, si tú eres incapaz de percibir tu necesidad de ver más claramente, mi amigo, yo te tengo una mala noticia y una buena noticia. La mala es que estás ciego. Tú estás ciego. Estás tan ciego que ni siquiera te das cuenta de que estás ciego. Estás tan ciego que tú no puedes ver que no puedes ver. Tú crees que ves, pero no ves. Esa es la mala noticia. La buena es que Dios te trajo hoy aquí para que escuches ese diagnóstico. Dios te trajo aquí para que tú sepas cuál es el estado de tu alma. Dios te trajo aquí en esta mañana. Dios te trajo, mi amigo. Yo no sé quién te invitó. Dios te trajo aquí para que veas la necesidad que tienes de visión, para que veas la necesidad que tú tienes de venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Tú necesitas un Salvador. Tú necesitas al Salvador. Dice el Señor en Juan capítulo 8 versículo 12: yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo.
El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mi amigo, ¿por qué andar a tientas y a oscuras cuando la luz de este mundo te está ofreciendo en esta mañana abrirte los ojos del entendimiento en este mismo instante, gratuitamente por gracia, por medio de la fe? ¿Por qué andar a tientas y a oscuras? Por eso yo decía que este es un milagro esperanzador, porque nos muestra el poder de Cristo para restaurar la visión que el hombre ha perdido por causa del pecado. Mi amigo, Cristo puede darte visión aquí y ahora. Si confías enteramente en Él, si miras hacia Él como tu única esperanza de salvación. Y a partir de ese momento Él continuará restaurando tu visión para que sigas creciendo en tu conocimiento de Dios, para que sigas creciendo en tu entendimiento del Evangelio, para que sigas creciendo en tu comprensión de lo glorioso, maravilloso, hermoso, dulce y deleitoso que es nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Pero a partir de ese momento, nosotros vemos a Dios en el Antiguo Testamento haciendo diversos pactos con su pueblo. Y aún quiero que los niños que estén aquí, cuando escuchen la palabra pacto, piensen de inmediato en una promesa. Un pacto es una promesa a la que Dios le añade un juramento. Así que es algo ciertísimo, es algo seguro. Y nosotros vemos a Dios en el Antiguo Testamento haciendo un pacto con Noé, haciendo un pacto con Abraham, con Moisés, con David. En Jeremías 31, versículos 31 al 34, nosotros escuchamos la promesa de un nuevo pacto. Y cada uno de esos pactos tenía un énfasis particular. Sin embargo, casi todos ellos, exceptuando el pacto con Noé, giraban en torno a una promesa esencial. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo y moraré en medio de ellos. ¿Conectan ustedes, hermanos, la expulsión del jardín del Edén, de la presencia especial de Dios, y ahora esta promesa de Dios por medio de los pactos? Yo moraré en medio de ellos. Lo que Adán y Eva perdieron en el paraíso, Dios habría de recobrarlo Él mismo. Ahora esta promesa comenzó a tomar forma concreta en dos lugares que jugaron un papel vital, un papel fundamental en la adoración del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento: el tabernáculo y el templo de Salomón. El tabernáculo era una especie de tienda de campaña enorme, diseñada por Dios mismo, donde los sacerdotes debían llevar a cabo los rituales y sacrificios prescritos en la ley de Moisés. Y nosotros sabemos que todos esos rituales, todos esos sacrificios apuntaban hacia el gran sacrificio, hacia la persona de Cristo muriendo en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Ahora dice en Éxodo capítulo 40, versículo 34, que tan pronto la construcción del tabernáculo fue concluida, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria del Señor lo llenaba. Esa manifestación visible de la gloria de Dios que guió al pueblo de Israel a través del éxodo en el desierto como una columna de nube y de fuego, ahora se estaba manifestando, se estaba haciendo visible en el tabernáculo. Cientos de años más tarde, Dios encomienda a Salomón la construcción de un templo que habría de sustituir el tabernáculo como centro de adoración.
Allí fueron trasladados en procesión el arca del pacto y todos los objetos sagrados que estaban en el tabernáculo. ¿Y qué sucedió, mis amados hermanos, el día que ese tabernáculo fue inaugurado? Dice en Primero de Reyes capítulo 8 versículo 10 que cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer, lo mismo que le pasó a Moisés, no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Exactamente lo mismo que ocurrió cientos de años antes, cuando el tabernáculo fue inaugurado. Por supuesto, mis hermanos, de más está decir que ese templo terrenal, que era inmenso, era fastuoso, era majestuoso, no podía contener a Dios. Ese templo, por grande que fuera, no podía contener al Dios omnipresente e infinito. De hecho, el mismo Salomón lo confiesa en su oración de dedicación. Dice en Primero de Reyes capítulo 8 versículo 27: pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Mis hermanos, aquí hay una pregunta crucial que Salomón hace. ¿Morará Dios sobre la tierra? ¿Dónde puede morar Dios? Si ni siquiera ese templo, con todo su esplendor, con toda su magnificencia, era un lugar apropiado para que Dios hiciera allí su morada permanente. ¿Dónde podemos encontrarle a Dios una casa que sea digna de Él, una casa apropiada? La respuesta a esta pregunta la encontramos más adelante en el Nuevo Testamento. Tan pronto abrimos el Evangelio de Mateo, nos topamos en el capítulo 1 con una pareja de israelitas llamados José y María, que se habían comprometido para casarse, pero que en ese momento estaban en medio de una crisis. ¿Cuál era la crisis? Que María estaba embarazada y ellos todavía no habían consumado el matrimonio. Y dice en el versículo 20 del capítulo 1 de Mateo que mientras José estaba considerando dejar a su novia, a su prometida en secreto para no infamarla, un ángel del Señor le apareció en sueños. A mí me encanta ese pasaje. Ahí no dice que José soñó con un ángel. Ahí dice que un ángel del Señor se metió en su sueño. A ese nivel de poder tienen los ángeles. Un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, la forma griega del hebreo Yehoshua, o el nombre de Josué, que significa Jehová salva. Llamarás su nombre Jesús. ¿Y por qué ese niño se va a llamar Jehová salva? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Queridos hermanos, Jesucristo y nadie más es esa realidad hacia la que el tabernáculo y el templo apuntaban. Ya no se trata simplemente de una manifestación visible de la gloria de Dios en forma de nube o de columna de fuego. Es Dios mismo que ha tomado una naturaleza humana para venir a morar entre los hombres y llevar a cabo esa obra de redención que Dios prometió en el huerto del Edén. Esa es la misma idea
con la que Juan introduce su evangelio, como veíamos esta mañana. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Saben lo que dice el texto literalmente en griego? Él puso su tabernáculo entre nosotros. Él tabernaculó, es lo que dice el texto, entre nosotros, en una clara alusión a Ezequiel capítulo 37 versículo 27, donde dice Dios: estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. La naturaleza humana de Jesús es el tabernáculo definitivo de Dios. Es el tabernáculo definitivo en el que Dios hace visible su gloria en medio de su pueblo. Por eso es que Juan continúa en el texto diciendo: y vimos su gloria. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que, mis hermanos, Jesucristo no es una simple manifestación de la gloria de Dios. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Como dice en Hebreos capítulo 1 versículo 3, la imagen misma de su sustancia. Y el apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 2 versículo 9 que en él, en su cuerpo de carne, habita toda la plenitud de la deidad. Es por eso que con la venida del Señor, el templo de Salomón y todos sus rituales, todos sus sacrificios perdieron vigencia como centro de adoración. La adoración del nuevo pacto se centra en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, no en ningún lugar físico en particular. ¿Recuerdan ustedes cuando Cristo purificó el templo de Jerusalén en el capítulo 2 del Evangelio de Juan? Y los judíos le pidieron una señal que lo autenticara para hacer lo que él estaba haciendo. El Señor les respondió: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ustedes quieren una señal, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Por supuesto, los judíos se espantan ante esta declaración. En 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo, dice Juan. Él hablaba del templo de su cuerpo. Unos días más tarde, el Señor tuvo un encuentro con una mujer samaritana que le preguntó: Señor, ¿cuál es el lugar legítimo donde debemos adorar? Nosotros los samaritanos decimos que debe ser en el monte Gerizim. Ustedes los judíos dicen que debe ser en el templo de Salomón, en Jerusalén. Cristo le respondió: mujer, créeme que la hora viene y ahora es cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. En otras palabras, el Señor le está diciendo: mujer, el lugar físico perderá toda importancia, porque el verdadero templo está aquí, soy yo. Yo soy el verdadero templo. Yo he escuchado a cristianos que hacen procesiones a Tierra Santa. Y de paso, si usted quiere ir a Tierra Santa por un valor histórico, por ver con sus propios ojos dónde estuvo el Señor y todas las cosas que pasaron allí, bien. Yo no estoy criticando eso. Ojalá algún día poder visitar Tierra Santa. Pero si usted está pensando visitar Tierra Santa porque cree que en ese lugar usted recibirá una bendición especial de Dios, usted no está pensando bíblicamente. La bendición de Dios ya no está atada a ningún lugar geográfico. La bendición de Dios no está atada a un templo físico. La bendición de Dios está atada a una persona y se llama Jesucristo. Jesucristo. Cuando este culto concluya y cada uno de nosotros nos vayamos a nuestras casas, estas paredes no continuarán albergando la presencia especial de Dios, porque la iglesia ya no estará aquí. Todas las promesas de Dios asociadas con el templo de Jerusalén ahora se cumplen en su plenitud en la persona de Cristo. Es por eso que el Señor le dijo a sus discípulos en Mateo
capítulo 13, versículo 16, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes están viendo y oír lo que ustedes están oyendo. ¿Saben una cosa? Los creyentes del nuevo pacto tenemos un privilegio mucho mayor que los creyentes del antiguo pacto, porque ellos adoraban en un edificio que representaba la presencia de Dios. Nosotros adoramos en la presencia de Dios mismo. ¿Cuál es la promesa de Cristo en Mateo 18:20? Que donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cristo es el templo del nuevo pacto, del cual nosotros formamos parte porque estamos unidos a Él por la fe. Por eso es que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3 versículo 16: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15, Pablo le llama a la iglesia la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Así que, mis hermanos, no importa que una iglesia se congregue en una edificación como esta, o que se congregue en la casa más sencilla, en el lugar más remoto y apartado del planeta. No importa si se reúnen miles o si se reúnen solamente 2 o 3. Lo que hace gloriosa la adoración del nuevo pacto no es el edificio, no es el número de adoradores, no son los coros, no son los instrumentos musicales con los cuales nosotros podamos contar. Y de paso, no se pongan a leer entre líneas, yo amo los instrumentos musicales, yo amo la música instrumental, pero lo que hace gloriosa la adoración del nuevo pacto es que Cristo cumple su promesa de estar en medio nuestro. Él es la gloria, Él es la belleza, Él es la magnificencia de nuestra adoración. Es el simple hecho de que Jesús está aquí. Estamos en la presencia misma de Dios, hermanos. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Versículo 18. Escuchen al autor de Hebreos. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, hablando de aquella ocasión cuando los judíos llegaron al Sinaí a recibir la ley de Dios, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. El autor de Hebreos dice: no es a eso que ustedes se han acercado. Y alguien puede decir: uff, qué bueno. No, esa no es la intención del autor. Oye, ¿cuál es la intención del autor? Ustedes no se acercaron a eso, que era una mera figura de lo verdadero. Versículo 24. Versículo 22. Sino que os habéis acercado al verdadero monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez justo de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. El autor de Hebreos quiere decirle a sus lectores: ¿y ustedes creen que aquello fue glorioso, que aquello fue majestuoso? Pues sepan una cosa: lo que pasa en la iglesia de Cristo cada domingo, sin que haya un sonido de trompeta, sin que haya fuego, sin que haya humo, es más glorioso, es más extraordinario que lo que pasó en el Sinaí, en Éxodo 19, porque es Dios
mismo quien desciende en Cristo para estar aquí entre nosotros, aunque tú no lo veas. Por eso, hermanos, es que es tan grave que un creyente falte al culto de adoración, a no ser por una causa justa delante de Dios, no delante de los hombres. El domingo pasado no pudimos venir a la iglesia, ustedes saben ya lo que me pasó. Hermanos, para mí fue la cosa más triste del mundo estar sentado ahí viendo el culto por Gracia TV, sin poder cantar para colmo porque tenía la garganta muy inflamada. Hermanos, venir a la iglesia no es una carga, venir a la iglesia es un enorme privilegio. Nosotros venimos a encontrarnos con Dios. Ahora, si esto en sí mismo es extremadamente sorprendente, permítanme ahora mostrarles algo que a mí particularmente me deja sin aliento. Vayan conmigo al Salmo 22. Salmo 22. Este es un salmo muy conocido, un salmo mesiánico escrito unos 1000 años antes del nacimiento de Cristo. Aquí David describe proféticamente no solo los padecimientos del Mesías en la cruz del Calvario, sino también algunos de los pensamientos más íntimos del Señor durante la crucifixión. Este salmo comienza con las conocidas palabras que Jesús exclama en la cruz del Calvario: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para luego pasar a describir con detalles asombrosos algunas de las circunstancias que rodearon la muerte del Señor. La burla y el escarnio de los que estaban al pie de la cruz, versículos 6 al 8, sus padecimientos físicos y su sed, versículos 14 y 15, sus manos y pies horadados, versículo 16, el hecho de que habrían de repartirse sus vestidos, versículo 18. Pero a partir del versículo 22, el tono del salmo cambia drásticamente. En vez de concluir con una nota de derrota, el salmo concluye más bien con una nota de victoria. Versículo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Versículo 25, de ti será mi alabanza en la gran congregación. Versículo 30, la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová. O sea, esto que pasó en esa cruz cuando nuestra redención fue consumada, esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún, donde está incluida la República Dominicana. Anunciarán que Él hizo esto. Y literalmente lo que dice el texto en hebreo es: anunciarán que Él lo consumó. La misma palabra que Jesús pronunció en la cruz del Calvario cuando dijo: consumado es. Las palabras que el pastor Eduardo trajo una meditación hace poco en una santa cena. Ahora, noten, mis amados hermanos, cómo el autor de la carta a los Hebreos aplica estas palabras del Salmo 22 al pueblo de Dios del nuevo pacto. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Ya me imagino que algunos deben estar pensando: ¿y qué tiene todo eso que ver con la adoración? Lo van a ver ahora. Hebreos capítulo 2, versículo 10.
Porque convenía aquel, hablando de Cristo, por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual él, Jesús, no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. El texto en griego dice: en medio de la iglesia te cantaré himnos de alabanza. Mis amados hermanos, el Señor Jesucristo no solo prometió hacerse presente cuando 2 o 3 se congregan en su nombre, Mateo 18:20, sino que juntamente con nosotros Él eleva sus alabanzas a Dios. Jesús canta con nosotros. Edmund Clooney dice: por la presencia de su Espíritu, el Señor mismo está presente en su congregación. Mientras adoramos en la congregación, Jesús canta las alabanzas del Padre. ¿Qué decíamos esta mañana? Que la adoración no comienza con el hombre, la adoración comienza con Dios. Y que en un acto de amor impresionante Dios nos hace partícipes de ese deleite que Él ha estado experimentando en la contemplación de sus gloriosas perfecciones. Bueno, eso es precisamente lo que nosotros estamos viendo aquí. Dios, el Hijo, está en medio nuestro. Y Él no solo nos está invitando a adorar a Dios, a alabar a Dios, sino cantando junto a nosotros sus alabanzas. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, dice Jesús después de la crucifixión. En medio de la congregación te alabaré. Alguien me preguntaba al principio del culto, o me pedía que aclarara cuál es la diferencia entre la alabanza y la adoración. Bueno, la adoración incluye la alabanza, pero la adoración es mucho más que alabanza, porque la adoración es una actitud de recogimiento delante de Dios, de gozo, reverencia, admiración delante de Dios. Y cuando nosotros estamos en esa actitud de recogimiento, de no sé ni qué palabra usar delante del Señor, nosotros también traemos las alabanzas. Cuando nosotros cantamos, cuando nosotros al orar proclamamos la grandeza de nuestro Dios, estamos alabando. Pero la adoración, por ejemplo, en el culto público, incluye todo, incluye lo que estamos haciendo ahora. Hermanos, ustedes allí sentados, escuchando reverentemente la palabra de Dios que está siendo proclamada, ustedes están adorando a Dios. Dice Mike Cosper: las canciones que cantamos, las oraciones que oramos, la fe que confesamos, todo eso no es más que un eco y un amén a la perfecta adoración ofrecida a Dios por su Hijo. Ustedes están como muy tranquilos. Yo no sé si... Tal vez soy yo que estoy definitivamente no estoy sabiendo traspasar lo que tengo en el corazón. Es mi culpa. Mis hermanos, cuando nosotros participamos del culto de adoración, nosotros debemos elevarnos por encima de lo que nuestros ojos físicos pueden ver. Debemos ver con los ojos de la fe realidades espirituales que no se ven con los ojos físicos, porque solo viendo esa realidad podremos adorar a Dios como Él merece ser adorado. El Señor Jesucristo está en medio nuestro cuando nos congregamos en su nombre. Él está moviéndonos por su Espíritu a cantar alabanzas a Dios. Él lo está haciendo. Y cuando nosotros elevamos nuestras alabanzas a Dios, Él viene y se une a nosotros y canta junto con nosotros. Escuchen lo que dice Calvino en su comentario a los Hebreos, hablando de ese texto que yo acabo de leer en Hebreos 2:10.
Tan pronto como Dios se da a conocer a nosotros, sus infinitas alabanzas conmueven nuestros corazones y deleitan nuestros oídos. Y al mismo tiempo, Cristo nos anima con su propio ejemplo a celebrarlas públicamente con el fin de que sean escuchadas por tantos cuantos sea posible. Y luego sigue diciendo Calvino: cuando escuchamos que Cristo dirige nuestros cantos, ¿oyeron a Calvino? Cuando escuchamos que Cristo dirige nuestros cantos y que es Él quien inspira nuestros himnos, contamos con un poderoso incentivo que nos anima a rendir a Dios alabanzas más fervientes. ¿Escucharon eso, mis hermanos? Jesucristo, nada más y nada menos que Jesucristo, es nuestro gran líder de alabanza. Jesucristo es nuestro líder de alabanza. Él es quien nos revela al Padre, como dice el Salmo 22:22, y Él es el que nos anima por su espíritu a alabar al Padre. Ahora, noten algo importante. Y ahora no lo van a ver tan claro como lo van a ver en los próximos mensajes, pero yo estoy construyendo algo con paciencia. Y voy a ir dejando ideas en vuestras mentes y corazones, y luego vamos a unir los puntos y vamos a ver el cuadro. Pero noten algo importante aquí. Esa alabanza de Cristo es bidimensional. Tiene dos dimensiones. Una dimensión horizontal y una dimensión vertical. Dice en el versículo 22 del Salmo 22: anunciaré tu nombre a mis hermanos. La dimensión horizontal. Y en medio de la congregación te alabaré. Esa es la dimensión vertical. Dime hacerles una pregunta de escuela dominical. ¿A qué venimos los domingos a la iglesia? ¿Para qué nos congregamos como iglesia? ¿Venimos nosotros a adorar a Dios o venimos a edificarnos unos a otros? Venimos a hacer las dos cosas. Nosotros estamos aquí para hacer las dos cosas, según este texto y muchos otros textos. Vayan conmigo, por ejemplo, a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 18, el conocido pasaje de la llenura del Espíritu. Dice el apóstol Pablo, versículo 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por fin, Pablo, ¿estamos hablando entre nosotros o estamos alabando al Señor? Estamos hablando entre nosotros mientras alabamos al Señor. Nos estamos recordando algo aquí nosotros. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dice Pablo: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, y muchos estudiosos de las Escrituras entienden que aunque esto se refiere a la palabra de Dios en su totalidad, al ponerle el apellido de Cristo se está refiriendo mayormente al Evangelio. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Exhortándoos, enseñándoos, cantando al Señor. Nosotros le cantamos al Señor, pero al mismo tiempo nos edificamos unos a otros con las letras que cantamos. Queridos hermanos, nosotros pasamos toda la semana inmersos en un mundo que trata de hacernos olvidar las bendiciones que nosotros tenemos en Cristo. El mundo
está tratando de que nosotros olvidemos las bendiciones que tenemos en Cristo. ¿Saben para qué? Para que nuestros corazones sientan necesidades que no tienen y se inclinen a los ídolos que el mundo vende. El mundo quiere que nosotros seamos idólatras. El mundo quiere que nosotros no adoremos a Dios únicamente. Estamos siendo literalmente bombardeados por un montón de ideas que son contrarias al evangelio y que intentan minar nuestra salud espiritual. Pero entonces nos congregamos aquí cada domingo. ¿A hacer qué? A recordarnos mutuamente el Dios que nosotros tenemos y a recordarnos mutuamente quiénes somos nosotros en virtud de la obra redentora de Cristo. Es a eso que nos congregamos aquí. Y aunque vamos a hablar más de eso en el próximo mensaje, yo quiero que vayan conmigo un momentito a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, a partir del versículo 11. Dice Pablo, hablando de la iglesia: él mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. La santidad, el crecimiento, la madurez no es un proyecto individual, es un proyecto de comunidad. Hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, o hablando la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Por el contexto, no parece que Pablo se está refiriendo aquí cuando dice hablando la verdad en amor. No parece que Pablo se está refiriendo aquí a las exhortaciones que nosotros debemos hacernos unos a otros de manera privada. Por el contexto, más bien parece que Pablo está hablando de lo que ocurre en esta comunidad cuando nos congregamos como creyentes en la presencia de Dios. Como bien señala un autor, hablamos la verdad en amor mientras cantamos en la iglesia, mientras leemos las escrituras, mientras recordamos juntos el evangelio. Es para eso que nos reunimos cada domingo aquí, para recordar que nuestro Dios es grande y que nosotros somos aceptos delante de Él únicamente por causa de Cristo. ¿Y saben por qué nosotros necesitamos recordar eso constantemente? Porque tenemos la tendencia a olvidarlo. Y cuando olvidamos el hecho de que nuestro Dios es grande y que nosotros somos aceptos en Cristo, ¿saben lo que pasa? Nos volvemos inseguros. Y cuando nos volvemos inseguros, también nos volvemos más vulnerables a las tentaciones. Mira, querido hermano, nunca olvides esto. Dios es grande y nosotros somos aceptos delante de Él por causa de Cristo. Nunca olvides eso, ni cuando estás aquí en la iglesia. La razón por la que somos aceptos delante de ese Dios grande es únicamente por Cristo, no por nuestro desempeño. Y aun cuando estamos cantando, aun cuando estamos alabando a Dios, ¿saben ustedes que nuestros cantos llegan al cielo lavados en la sangre de Cristo? No me digas, por favor, porque de verdad no te lo voy a creer, que tú nunca te has encontrado a ti mismo o a ti misma en la iglesia cantando los himnos que están en esa pantalla y pensando en cosas que tú tienes que hacer la semana que viene. De verdad, no me digas que eso nunca te ha pasado, porque no te lo voy a creer. A mí me ha pasado muchas veces y tengo que pelear con mis pensamientos.
Pues ¿sabes qué, mi hermano? Pedro nos dice en su primera carta que nosotros los creyentes formamos un templo espiritual y un sacerdocio santo que nos acercamos a ofrecer. Escuchen lo que dice Primera de Pedro 2:5. Nos acercamos a ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por más sinceros que nosotros seamos en nuestra adoración a Dios, lo que presentamos delante de Él siempre será imperfecto. Pero si lo hacemos descansando en los méritos de Cristo y con la motivación de que nuestro bendito, precioso Señor y Salvador sea exaltado, esa alabanza tuya imperfecta sube como olor fragante en la presencia de Dios, lavada en la sangre de Jesucristo. Así que mi hermano, mi hermana, alaba a Dios, alábalo porque Él merece ser alabado. Medita en el Evangelio, medita en ese bendito Salvador que dio su vida para que tú y yo podamos estar en la presencia de Dios. Medita en eso hasta que tu corazón se encienda en fuego. Hoy día se habla mucho de la guerra de la adoración. Lamentable que algo tan sublime sea motivo de tanta división. La guerra de la adoración. ¿Saben ustedes, mis hermanos, cuál es la verdadera guerra de la adoración que todos debemos pelear? La que se libra en nuestros corazones cada día para aplastar los ídolos de este mundo y adorar al único Dios vivo y verdadero. Esa es la guerra de la adoración que tú y yo debemos pelear. Miren, mis hermanos, cada vez que nosotros venimos aquí y nos reunimos como iglesia, estamos haciendo una declaración de guerra. Esta mañana cantamos, grande es Dios. O a veces cantamos ese himno, me encanta, cuán grande es Él. Pero mi hermano, cada vez que tú dices grande es Dios, o cada vez que tú cantas cuán grande es Él, tú estás proclamando que solo Él es grande. Tú estás proclamando que Él es infinitamente más grande que la fama, Él es infinitamente más grande que los amigos, Él es infinitamente más grande que el dinero, Él es infinitamente más grande que el entretenimiento, Él es infinitamente más grande que cualquier otra cosa que el mundo quiere que nosotros idolatremos. Es una declaración de guerra. Nosotros venimos aquí a pelear las batallas de Jehová. Nosotros venimos a decirle a nuestro corazón y a decir a nuestros amados hermanos con los que estamos peleando la buena batalla de la fe: oh, cuán grande es Dios. Dios es grande. Solo Él es grande. Y cuando estemos finalmente en el cielo, en la presencia de nuestro Señor y Salvador, ¿saben qué haremos allí? Continuaremos celebrando el Evangelio por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 5. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Eso es lo que vamos a cantar en el cielo. Por los siglos de los siglos tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar
y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos decían amén. Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Eternamente contemplando la grandeza de Dios, eternamente alabando la gloria del Cordero.